Radio Opinión, un programa de Segundo Paso Cono Sur. Comenta Pablo Jofré Leal. Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro programa Radio Opinión aquí en Segundo Paso Cono Sur. Hoy con un tema que me parece hay que traerlo a colación, no solo porque comienza un año 2022 con las mismas características del año que se fue. Me refiero a los crímenes, los asesinatos, la política de ocupación y colonización llevada a cabo por el régimen nacional sionista israelí contra el pueblo palestino. El Radio Opinión de hoy lo he titulado Los perros de la guerra. Y me hago la siguiente pregunta. ¿Existe la posibilidad concreta, real, de establecer un Estado palestino en Cisjordania, en la ribera occidental, en el West Bank, como se le denomina, y que comprende igualmente como parte componente de ese hipotético Estado palestino al territorio de la Franja de Gaza? La respuesta a enero de este año 2022, la respuesta a esta interrogante, sin más rodeo, en el actual marco de ocupación, bloqueo y ocupación que sufre Palestina, hace imposible tener una respuesta positiva. No es posible pensar en un Estado palestino a menos que ello signifique un cambio radical en el proceso de colonialismo, de ocupación, de apartheid, de construcción de asentamientos que se ha impulsado por el nacionalsionismo desde el momento mismo que esta entidad israelí nació el año 1948. No es posible pensar en un Estado palestino sin la eliminación del sionismo. Y una de las causas fundamentales que impide concretar el proceso de autodeterminación palestino lo constituye la ideología dominante del régimen israelí, el sionismo, que permite y genera el bloqueo desde el año 2006 hasta ahora de la Franja de Gaza. Y sobre todo porque permite la presencia de 650.000 colonos sionistas, la impulsa, lo cataliza, profundamente extremistas, en los territorios de la Cisjordania ocupada. Un sionismo que lleva a cabo una política genocida contra el pueblo palestino, asesinando hombres, mujeres y niños todos los días, cada día. Solo en el año 2021, que acaba de irse, el sionismo asesinó a 338 palestinos, hombres, mujeres y niños, no contabilizando en ello aquellos muertos producto de las carencias, de infecciones, de falta de atención médica, propiciada por un régimen que lo que desea es exterminar al pueblo palestino. El régimen nacional sionista tiene como objetivo exterminar al pueblo palestino. Un sionismo que tiene una política destinada a impedir la creación del Estado palestino, ocupando sus tierras, no solo aquellas a partir de 1948 que generó al-Nakba, sino también aquellas establecidas al finalizar la guerra de junio del año 1967. Incluyamos en esta ocupación la presencia colonial en Al-Quds Este, en Jerusalén, junto a la construcción del denominado Muro de la Vergüenza, 720 kilómetros que segrega, que aparta, que divide, que conforma una serie de bantustanes en Cisjordania, que fragmenta el territorio, aísla a sus habitantes, divide aldeas, pueblos y ciudades mediante una política de segregación y apartheid. Un sionismo que lleva a cabo una política de asesinatos masivos, pero también selectivos de cuadros políticos y militares de la resistencia palestina. Conducta que ha sido condenada en innumerables oportunidades con resoluciones emanadas del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de su Asamblea General y otras instancias internacionales. Y sin embargo, este nacionalsionismo no ha recibido ninguna sanción ni aplicación de la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, con su capítulo 7. No se ha aplicado el Cuarto Convenio de Ginebra. No ha tenido sanción alguna. No se le impide viajar por el mundo a sus criminales políticos y militares. Para Israel, para el sionismo,
Para este régimen criminal, esas reprobaciones son simples papeles, verbalizaciones huecas. No le preocupa en modo alguno, pues sabe que no habrá declaraciones altisonantes y amenazantes de Washington llamando a bloquear, establecer sanciones económicas o impedir el viaje de las principales figuras políticas y militares del régimen israelí, algunas de ellas acusadas de crímenes de guerra y lesa humanidad. Y no ha habido, no existe y no habrá sanciones, pues el hijo putativo de la administración estadounidense lo que hace es cumplir la función de gendarme, no solo de la política exterior de Washington, sino también de los afanes hegemónicos de Occidente en tierras de Asia Occidental. Todo ello en una política de complicidad absoluta que incluso incluye a regímenes monárquicos, como es la Casa al Saud. Y en este escenario es donde vemos el poder de los perros de la guerra. La ocupación y colonización de Palestina tiene, además de actores políticos y militares, como son el régimen sionista y su fuerza militar ocupante, también tiene la presencia y el poder en la sociedad israelí de colonos extranjeros. Rusos, ucranianos, bielorrusos, franceses, chilenos, argentinos, norteamericanos. Por ejemplo, de los 650.000 colonos asentados en Cisjordania, el 10% son estadounidenses, que reciben prebendas económicas, beneficios en vivienda, en educación, en alimentación, y representan, por tanto, un poder bélico y racista que ha sido bien aprovechado por el ultranacionalismo sionista. Son estos colonos y el poder económico que poseen a través del apoyo del lobby sionista estadounidense, como también el francés y el británico, sumando a las comunidades cristianas sionistas de Estados Unidos e incluso de países como Brasil, catalizado con su fanatismo extremo. Son ellos los que impiden cualquier posibilidad de pensar en el cumplimiento de unos acuerdos de Oslo que a estas alturas no tienen ninguna relevancia. Es esta política colonial la que da sustento político al régimen israelí, que año tras año radicaliza aún más sus posiciones exterminadoras, genocidas, criminales, que visualiza como única alternativa la conformación de lo que ellos llaman el Gran Israel, la concreción de los mitos fundacionales, una historia falsaria de pueblo elegido para una tierra prometida. Tal idea implica avanzar cada día más en la anexión de los asentamientos de la ribera occidental, a contrapelo de cualquier condena internacional, como lo hemos sostenido, gracias sobre todo al poder de veto de su aliado estadounidense. Idea anexionista de los territorios palestinos que Estados Unidos ha fortalecido a través de la imposición de lo que llamaron el acuerdo del siglo, que en realidad debería llamarse la imposición del siglo, o los llamados acuerdos de Abraham, donde la orden es generar la visibilización de relaciones entre el sionismo y regímenes corruptos árabes, sean estos monarquías o gobiernos no monárquicos, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, Sudán. Para el nacional-sionismo, dos estados para dos pueblos es un concepto que incluso ha desaparecido. Ya no se habla de autodeterminación del pueblo palestino, menos de dos estados para dos pueblos. Lo que ha dejado al descubierto la historia de patrañas y falsedades tejidas por Israel en materia de negociar acuerdos de paz o establecer compromisos de reconocimiento. Pero también ha demostrado la enorme debilidad, incluso la traición a los principios del pueblo palestino por parte de la Autoridad Nacional Palestina, incapaz de poner fin a la ignominia de los acuerdos de Oslo. Ha mostrado también que es la resistencia, los movimientos de la resistencia, los que llevan adelante la impronta, la dignidad y soberanía del pueblo palestino. El objetivo israelí claramente ha sido siempre ganar tiempo para seguir estableciendo asentamientos en Cisjordania, para luego sostener que se hace imposible reconocer un Estado, ya que hay en su seno colonias habitadas por hombres y mujeres considerados los más extremistas dentro de una sociedad como la israelí, que es la más violenta. Colonos que se confunden con el ejército sin distinción precisa, pues muchos de esos colonos judíos extranjeros en suelo palestino son oficiales o miembros del ejército sionista, colonos formados como milicias terroristas paramilitares, nacionalistas dotados de una religiosidad malsana que aprovechan los beneficios de usurpar territorios que no les pertenecen, subsidios de las viviendas, generosos aportes en dinero muy por encima de la media del resto de Israel, migrantes de los países que le he mencionado, atraídos por promesas económicas y un discurso mesiánico.
expresión de un pensamiento y práctica militarista de una sociedad violenta que participa activamente de la ocupación del territorio palestino, que avala y apoya a los políticos que lo propugnan, con una política agresiva que se mantiene con los vecinos bajo el discurso apocalíptico mitificado respecto a protegerse o desaparecer. Nuevamente, el tema del Holocausto y los crímenes cometidos por el nacionalsocialismo en la Segunda Guerra Mundial, cuyos efectos lo está pagando el pueblo palestino. Los grupos extremistas sionistas y en especial el bloque de colonos, sus partidos y dirigentes juegan un papel principal en el desarrollo del conflicto, o en el desarrollo más bien de esta política de ocupación, de colonización, de crímenes, con su insaciable sed de violencia, con esa hambre de despojo y rapiña que bajo el amparo de la ideología del sionismo les permite ampliar sus afanes de dominio. Efectivamente, amigos y amigas, nos encontramos ante una ideología que desprecia al ser humano, que minimiza el respeto a cualquiera que no sea parte de lo que su mito fundacional denomina el pueblo elegido. Una ideología que, sustentada igualmente en el Talmud, llama a considerar a los no judíos como animales, indignos de cualquier consideración de ser humano, bestias, basura, excremento. Son algunos de los suaves epítetos con que suelen ser calificados aquellos que no cuentan con la gracia de ser parte del pueblo elegido. Un Talmud que en su tomo 3, libro 2, capítulo 4 y artículo 5, considera al goyim, al no judío, como un animal bestial y feroz, y trátalo como tal. Pon tu celo y tu ingenio en destruirlo. Miren las enseñanzas de esta religión de paz, de esta religión del pueblo elegido, de esta religión que le enseña a aquellos que la siguen que tienen que destruir a los otros seres humanos que no son judíos, al goyim, animal bestial. Esos extranjeros ilegales son los que el fallecido periodista israelí Uri Avneri denominó como perros de guerra. Una terminología que usó Avneri, quien en su juventud fue miembro de la organización terrorista Irgun, para posteriormente, al darse cuenta que el sionismo es solo una ideología de crimen y de violencia, derivó a un activista por la paz. Cumplió labores como parlamentario. Fue colono con su familia, él venía desde Alemania. Conoció a los colonos por dentro, conoció la violencia por dentro. Pero fue capaz de catalogar a esos colonos como fanáticos y extremistas judíos, perros de guerra. Era el nombre que les daba, constatando con ello el símil que existe entre la utilización de perros especialmente amaestrados para atacar al pueblo palestino, con estos colonos armados hasta los dientes que se funden en su ferocidad con estos animales. Pobres animales, sin duda, los perros, utilizados por asesinos humanos, y que los vemos permanentemente en acción en Al-Quds, en Al-Jalil y en otras aldeas y pueblos palestinos contra hombres, mujeres y niños palestinos. En el marco de la actual situación de crímenes de guerra y lesa humanidad que afecta al pueblo palestino, resulta difícil imaginarse un vuelco en la política de ocupación del nacionalsionismo, sobre todo por ese dominio que ejerce estos colonos, los sectores militaristas, en la marcha de esta entidad. Todos ellos se oponen a devolver una pulgada del territorio ocupado que, según la ideología sionista, Dios les prometió. Y bajo ese marco político, ideológico y religioso, sostenido sobre todo por los colonos, atizado por rabinos ultraextremistas, cobra sentido las palabras que nos encontramos ante perros de guerra, que son estos y sus aliados los que dominan los gobiernos sionistas. Afirmaba Avneri, y comparto plenamente su opinión, que este grupo de cientos de miles de personas se oponen a entregar siquiera un centímetro cuadrado del territorio del país que se supone les prometió. Incluso los colonos que no creen en Dios, decía Avneri, quien ya falleció, creen en ese Dios que nos prometió la tierra. No son creyentes, pero con respecto a la tierra sí creen, ¿no? Por eso no hay negociaciones de paz, no hay congelación de la actividad inmobiliaria en las colonias, ningún movimiento de ninguna clase hacia la paz, dice Avneri. Los colonos
En este marco son un tipo de perros terroríficos, con la tarea de proteger las colonias y atacar a los palestinos. Son colonos perros, o más bien perro colonos, que a diferencia del sabueso de los Baskerville, el perro de las colonias ladra fuerte con el sonido de la guerra, y sin duda ante ello, lo que hay que hacer es fortalecer la resistencia, el eje de la resistencia, la lucha sostenida en todos los niveles contra el nacionalsionismo, que es el único instrumento que va a concretar el principio del fin de este régimen de perros asesinos que es el nacionalsionismo. Amigos, amigas, nos encontramos la próxima semana en Radio Opinión aquí en Segundo Paso con Sur.